canta por cantar y otros por alegría. Yo canto por no llorar, ¿cuál será la pena mía? La fama es una espada de doble filo. Para algunos representa la oportunidad de brillar y alcanzar el reconocimiento. Para otros se convierte en una carga abrumadora que puede llevar a desenlaces fatales. Este ha sido el destino de varias figuras icónicas de la salsa, quienes, a pesar de su inmenso talento, no lograron escapar de los demonios que acechaban su éxito. Este recorrido nos invita a explorar la vida de 5 populares cantantes cuyas trayectorias estuvieron marcadas por un brillante esplendor y lamentablemente por la tragedia. Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Héctor Juan Pérez Martínez nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico, y fue inmortalizado como el cantante de los cantantes por su carisma y el cariño que se ganó entre sus compañeros de Fania All Stars. De pequeño se mostró atraído por la música, un gusto heredado de su madre, su padre y su abuelo, vinculados directa e indirectamente con la música popular puertorriqueña. En ese ambiente creció el jibarito. Aunque en su infancia don Luis Pérez, su progenitor, lo introdujo a convertirse en músico, finalmente fue el canto lo que lo cautivó. Primero lo llevó por el camino del bolero y los aguinaldos, los primeros géneros que interpretó y que le permitieron ganarse sus primeras monedas. Sin embargo, fue la salsa su trampolín hacia la fama. Su gran oportunidad la tuvo a mediados de los años 60, cuando se mudó a la ciudad de Nueva York, pese a la negativa de su padre, quien presentía un desenlace fatal para su hijo. Luego de integrar algunas agrupaciones, su ascenso a la fama se dio junto a la orquesta de Willie Colón. Su binomio con el Malo del Bronx lo catapultó al estrellato y lo ubicó como uno de los grandes referentes del movimiento. Bien importada tu vez, qué bueno es. Pero en esos años de éxito, una lucha implacable contra las adicciones se desató en la vida de Héctor Lavoe. Sumido en un estilo de vida desordenado y problemas personales, el cantante se enfrentó a las consecuencias de sus decisiones. Uno de los episodios más críticos lo vivió en 1977, a tal punto que muchos creyeron que su carrera ya estaba terminada. Para su suerte, fue internado varios meses en España hasta que logró rehabilitarse. ¡Héctor Lavoe! Y muy contento de estar para atrás, con salud, suerte y otra vez en la carga. El disco que lo devolvió a la popularidad fue Comedia, donde grabó su más grande clásico, El Cantante. Nadie pregunta si sufro, si lloro. Lamentablemente, esta recuperación solo fue momentánea. Esto se agravó unos años después. La pérdida de seres queridos marcaron aún más la vida de Héctor de forma irreversible. Sumado al VIH, enfermedad que contrajo a inicios de los 80, su deterioro físico y emocional se hizo evidente entrada la década del 90. Muchos familiares y amigos se alejaron de él.
Los centros de rehabilitación no lo aceptaban por su mala conducta. Pucci, su esposa, optó por dejarlo en manos del músico David Lugo, quien lo cuidó hasta el final de sus días. Ella no podía ayudarlo y yo entendía eso. Y uno tiene que hacerse esa pregunta: ¿por qué no lo dejó con un familiar o por qué lo dejó conmigo? Ella vino a mi casa. Ayúdalo, Dios, ayúdalo, eres abuelo, Señor. Héctor Lavoe falleció el 29 de junio de 1993. Sus restos fueron enterrados en la ciudad de Nueva York y años después trasladados a su natal Ponce, donde descansa con su hijo Tito y su esposa Pucci. Ismael Rivera, el sonero mayor. Ismael Rivera, inmortalizado como el sonero mayor, marcó un antes y un después en la historia de la salsa, con su estilo inconfundible para el canto y la improvisación. Su vida, sin embargo, estuvo llena de grandes desafíos. Nació en San Juan, Puerto Rico, y de niño fue cautivado por el canto y a todos le aseguraba que esa sería su profesión. Su madre, doña Margarita, recuerda que de pequeño Ismael utilizaba latas de pintura como bongó y hacía maracas con envases de leche. Cuando me oía cantando, ¿qué es eso, mami? Yo voy a cantar, dime cómo es esto. Su primer trabajo como músico lo desempeñó como bongocero en el conjunto Monterrey, pero su gran momento en el canto llegó en 1954 junto a la Orquesta Panamericana de Lito Peña, donde pegó su primer éxito, El Charlatán. A que no le das, a que no le das charlatán a la pobre Lola. Su paso por la Panamericana fue corto y pronto saltó al combo de su compadre Rafael Cortijo, donde popularizó rápidamente el tema El Bombón de Elena. Desde entonces, todo lo que vendría se convirtió en éxito. Pero la carrera en ascenso de Ismael Rivera se frenó abruptamente en 1962, cuando una acusación por posesión de sustancias ilícitas lo llevó a prisión hasta 1966. Aquello significó un fuerte golpe para el sonero mayor. Tras su retorno a la música, Maelo se reencontró con su compadre Cortijo, pero la fórmula no obtuvo los mismos resultados de años atrás. El binomio que tanta buena música había brindado por años se disolvió. El sonero mayor decidió iniciar un nuevo proyecto que bautizó como Ismael Rivera y sus cachimbos. Así fue como retomó la senda del éxito. Ay, las caras lindas de mi raza prieta. Pero con la fama también continuaron los excesos en la vida de Maelo. En una entrevista, el propio cantante confesó que su adicción lo mantuvo atribulado y sin salida aparente. Hasta que un suceso cambió su vida. Ocurrió en 1969, cuando visitó la iglesia del Cristo Negro de Portobelo en Panamá. Al cruzar la puerta del templo, el sonero mayor cayó rendido de rodillas y lloró desconsoladamente. Esos minutos fueron de reflexión profunda. Desde ese momento se prometió nunca más consumir drogas. Por ese episodio que consideró un milagro en su vida, unos años después, Maelo le dedicó al Cristo Negro el tema El Nazareno. Dios me dijo que había mucho bueno conmigo y mucho malo también.
Pese a toda la fama y el éxito que alcanzó a lo largo de su carrera, Maelo pasó sus últimos 5 años de vida en su humilde vivienda de la calle Calma. Ismael Rivera falleció el 13 de mayo de 1987 a los 56 años de edad. La muerte lo alcanzó mientras descansaba en una silla apoyado en el hombro de su madre, Doña Margarita. Yo tuve una operación, yo tuve una lesión en la garganta, me salieron pólipos. Tú sabes que suele ser a las personas que usan mucho la voz. Entonces me operaron y me he quedado bastante ronco todavía, tú sabes, pero todavía me estoy tratando. Me acordaba de la casa, es más, en la misma mecedora donde yo le hice la entrevista a Ismael, fue la misma mecedora donde él falleció, para que sepa. Frankie Ruiz, el tártaro de la salsa. Nacido el 10 de marzo de 1958 en Paterson, New Jersey, José Antonio Ruiz Negrón siempre mostró su pasión por la música. Creció en medio de una familia de artistas y se inició en la percusión tocando el bongo y el timbal. Una tarde, en un ensayo con sus amigos de la Orquesta Nueva de Charlie López y ante la ausencia del cantante, Frankie dejó el bongo y tomó el micrófono. En ese momento, todos los presentes supieron que lo suyo era el canto. Siempre apoyado por su madre Hilda Ruiz, el joven cantante grabó su primer disco a los 13 años de edad y no fue sino hasta 1980 que su ingreso a la orquesta La Solución, que pegó su primer gran éxito que traspasó fronteras, La Rueda. Pues la rueda, yo soy... Lamentablemente, en noviembre de ese año, un suceso marcó para siempre la vida del tártaro. La muerte de su madre Hilda en un accidente automovilístico sumió a Frankie en una depresión de la que no logró salir. Bueno, lo que pasa conmigo, yo pasé por muchas cosas y... Cuando eras joven. Cuando era joven, entonces lo más que a mí me pasó fue cuando yo perdí a mi madre, ¿ves? En junio de 1988, el cantante generó una gresca en un avión y tras amenazar de muerte a la tripulación, inició un largo camino de ingresos y salidas en centros de rehabilitación. La última parte de su proceso la siguió en la prisión de Tallahassee, Florida. Tras recobrar su libertad en 1992, Frankie volvió por todo lo alto a la música con el número Mi Libertad. Así continuó cuesta arriba con otras canciones. Sin embargo, en 1996, los excesos de las drogas y el alcohol le pasaron la factura. El cantante fue diagnosticado con cirrosis hepática. Aceptar su estado fue algo que le costó mucho al tártaro, quien hasta se convirtió a la religión como se aprecia en esta fotografía. En los últimos días de su vida, Frankie entró al estudio de grabación para dejar un disco final, pero la voz solo le alcanzó para un tema: Vuelvo a nacer. Realmente él sí buscó ayuda, según me contó la familia. Él buscó ayuda y estaba en la lista de espera. Y cuando ya llegó la posibilidad de que podían hacerle el trasplante, ya estaba muy adelantado el cirrosis y no se le pudo hacer el trasplante. José Antonio Ruiz Negrón falleció en Nueva Jersey el 9 de agosto de 1998 a los 40 años de edad. Vuelvo a nacer.
Tito Gómez, el camaleón de la salsa. Humberto Luis Gómez Rivera, mejor conocido como Tito Gómez, dejó una huella imborrable en la salsa como un intérprete versátil y talentoso. Nació en Juana Díaz, Puerto Rico, el 9 de abril de 1948. El propio Tito asegura que su escuela musical fue la Sonora Ponceña, donde ingresó invitado por don Quique Luca cuando tenía 16 años de edad. Allí se mantuvo por cerca de 10 años. Grabó varios temas de corte bailable como Prende el Fogón y, como no, boleros como Imploración o Paño de Lágrimas, uno de los más recordados de su repertorio. Luego de la Ponceña, intervino en agrupaciones como La Terrífica, la Orquesta de Ray Barreto o la agrupación Amistad de Venezuela. Tras un corto regreso a la orquesta de Quique y Papo Luca, donde reemplazó por un corto tiempo a Luigi Texidor, luego pasaría a las filas de la agrupación liderada por Tito Valentín. En esos años, Gómez también colaboró con varios músicos como Ruby Hadot o Charlie Palmieri. Sin embargo, el versátil cantante pasó una difícil situación económica en los años 80 y no fue sino hasta mediados de esa década que, en busca de un cantante, Jairo Varela lo reclutó para el grupo Nietzsche. Una mirada bastó. Desde entonces empezó un nuevo comienzo para el intérprete y quizá su etapa de mayor reconocimiento a lo largo de la carrera del camaleón de la salsa, como lo llamaban, porque se adaptaba con facilidad al estilo de cualquier orquesta. Y en la madrugada con su borrachera se trepa y me dice... Sin embargo, quienes conocieron de cerca a Tito señalan que el cantante tenía un mal manejo de sus finanzas personales, sea por dadivoso o gastador compulsivo. Un momento podía tener los bolsillos llenos de dinero y a las pocas horas quedarse sin un solo centavo. Esto lo llevó a pasar varios momentos de angustia. El peor episodio ocurrió en abril del año 2001, cuando fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York con una maleta con $90,000 falsos. Aunque al inicio dio una versión de los hechos, meses después de su detención, en agosto de ese año, el salsero admitió su culpa en el contrabando de $90,000 falsos desde Colombia. Tito aseguró que tenía una deuda en Colombia y que lo amenazaron con quitarle su casa y terminar con la vida de su familia. No tuve más remedio que hacer lo que me pidieron. Soy culpable, declaró el cantante, y fue sentenciado a más de 15 meses de prisión. Tras salir de la cárcel con sobrepeso e hipertensión, Gómez ingresó nuevamente a la música. Sin embargo, no cambió ciertos hábitos negativos como la mala alimentación, el consumo de alcohol y otras sustancias. Ello lo llevó a la muerte de un infarto fulminante el 12 de julio de 2007. Para decirme que te vas, no tienes que pensarlo tanto. Lalo Rodríguez, el canario de Carolina. Popular con su éxito Ven, devórame otra vez, Lalo Rodríguez fue una de las figuras más destacadas de la salsa erótica. Sin embargo, su respetada trayectoria venía de la década del 70, cuando destacó junto a Eddie Palmieri o Machito. Nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 16 de mayo de 1958.
Lolo, como lo llamaban en aquel tiempo, descubrió su afición por el canto desde niño. Se cuenta que a los 7 años ganó un concurso de talento infantil organizado en su vecindario. Viendo talento en el niño, un grupo de vecinas le propuso a José y Magdalena, sus padres, lo lleven al programa Tribuna del Arte de don Rafael Quiñones Vidal. Desde entonces, la tarima y los aplausos serían parte de su vida. Pasaron algunos años y Eddie Palmieri viajó a Puerto Rico en busca de un cantante que reemplazara a Ismael Quintana. Por recomendación de Justo Betancourt y tras una audición, el joven Lolo pasó a las filas de la orquesta del renombrado pianista. En aquella prueba de fuego fue Palmieri quien lo bautizó artísticamente como Lalo Rodríguez. Esa aventura marcó un antes y un después en su carrera. De Palmieri pasó a la orquesta de Tommy Olivencia, luego a la de Machito y posteriormente a la Puerto Rico All Stars. Entrada la nueva década, Lalo aprovechó la oportunidad y fama ganadas para lanzarse como solista. Pero en 1982 empezó una etapa de sequía para el cantante. Los excesos, las malas amistades y los problemas personales lo sumieron en un momento difícil del que parecía que nunca iba a salir. El mismo cantante confesó que muchas disqueras le cerraron las puertas, hasta que en 1988 la música le dio una nueva oportunidad con la producción Un Nuevo Despertar, donde pegó el mayor éxito de su carrera, Ven, devórame otra vez, un tema de corte erótico que al principio se resistió a cantar, ya que por esos años se había convertido a la religión. Devórame otra vez, devórame otra vez. Desde entonces, Lalo alcanzó una fama inusitada. Su nombre despuntó nuevamente. La sequía de contratos quedaron en el pasado. Pero nunca dejé de amarte. Lamentablemente, a mediados de los 90, volvió a recaer en los mismos problemas del pasado contra los que luchó en reiteradas ocasiones, pero de los que nunca pudo escapar. Muchas gracias, compañeros. Estamos aquí en el residencial y es una noticia bien triste. Lalo Rodríguez acaba de ser encontrado muerto. El 13 de diciembre de 2022, Lalo Rodríguez fue encontrado sin vida en un estacionamiento residencial en Carolina, Puerto Rico. Las causas de su muerte no se hicieron públicas. Sin embargo, se sabía que el salsero tenía un historial de adicciones al alcohol y otras sustancias. Como hemos visto en este recorrido, la mayoría de nuestros héroes musicales tuvieron que lidiar con muchos problemas personales y salir a la tarima como si nada estuviera pasando, porque se debían al público y porque para ellos lo más importante era cantar. Si te gustó este video, no olvides comentar y suscribirte a nuestro canal. Aquí te compartimos algunas historias de Salserísimo Perú que te podrían cautivar.